Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal en esta nueva serie de vídeos sobre la primavera. Ya tenemos que ir a la calle con un sombrero o una gorra. Yo ya siempre salgo a la calle con gorra o con sombrero. Hablar del vocabulario que necesitamos para hablar de la primavera. La estación del año más popular siempre para empezar a hablar de las estaciones del año, ¿no? Y bueno, con músicas tan bonitas como la primavera de Vivaldi. Y bueno, vamos a ver un poquito el vocabulario y vamos a ir viendo cómo hablar también de las cosas típicas de la primavera, ¿vale? Bueno, la primavera. La primavera en España decimos que la primavera la sangre altera y a mí personalmente me pasa, ¿no? Cuando llega la primavera el problema es que los días son cada vez más y más y más largos hasta el día de San Juan. En junio los días cada vez son más y más y más largos, un minuto más. En esta época del año los días ya son muy largos, extremadamente largos. Y además, la semana pasada cambiaron la hora. Entonces son todavía una hora más largos, ¿no? De la forma natural siempre son muy largos y además una hora extra. Entonces a mí esto me afecta, tanta luz, los días tan largos, me resultan muy largos los días, ¿no? Entonces necesito como dormir siesta o descansar a mediodía y aún así a veces, pues muchísimas veces me duele la cabeza, ¿vale? Me afecta porque me duele la cabeza. Pero quitando este pequeño detalle, en general la primavera me encanta. Me encanta la primavera. Es la estación del año que hay entre el invierno, acabamos de pasar el invierno y ya vamos cara al verano, ¿no? Entonces la primavera es la estación de las flores, de la naturaleza, de las plantas y a mí me encantan las plantas, me encanta la naturaleza, ya tengo todas las semillas brotando, ya estoy plantando todos mis tomates, mis pimientos y mis berenjenas, mis calabacines, todas mis cositas de la huerta. Es la más bonita época del año para las plantas, la primavera. Y además esta primavera la suerte es que está lloviendo un poco, ¿no? Ahora mismo estamos en Semana Santa y está chispeando o lloviendo, ¿no? Entonces eso es muy bueno para el campo, ¿no? Para la naturaleza. Entonces, en la primavera hablamos de que siempre hay muchos cambios en el tiempo, ¿no? Porque lo mismo hace frío, que hace calor, que está soleado, que está nublado, ¿vale? Pero en general, en primavera hablamos de flores, hablando ya del vocabulario específico, hablamos de flores, de naturaleza, de árboles, de pájaros, ya todas las aves o pájaros están criando, están empezando a revolotear. El verbo revolotear es como volar, pero haciendo pequeños revoloteos, pequeños círculos, ¿no? Todas las aves, todos los pájaros están buscando pareja y empezando a criar. Ya empiezan a tener sus huevos y sus pollitos, ¿no? Esta época es la más interesante para la naturaleza, ¿no? Porque cambia el tiempo, vamos del invierno hacia el verano y ya todo es una explosión de vida, de alegría, ¿no? De naturaleza. Entonces, bueno, además de los pájaros, también tenemos mariposas, ¿no? Cada vez se ven menos mariposas realmente, pero bueno, son cada vez más los insectos que podemos ver venir ya, dispuestos a picarnos, los mosquitos ya empiezan. Si ha llovido, tenemos lluvia, ¿no? Pues entonces todavía hay más mosquitos, ¿no? Luego tenemos mucho sol, muchas horas de sol, de luz, de claridad al día. Tenemos nido, la palabra nido hace referencia a los... Tenemos dos palabras en español para birds. Ave sería un ave más grande, tipo flamenco, garza, cigüeña, gaviotas, por ejemplo, y sin embargo pájaros lo utilizamos para las aves pequeñas, ¿vale? Podéis usar la palabra que más os guste, pero en general los pájaros son más pequeños y las aves son más grandes, ¿no? Si sois aficionados a las aves y a los pájaros, pues esta diferencia sí es importante, pero si no podéis usar la palabra que más os guste. Los pajaritos están revoloteando por todos lados, construyendo sus nidos, que son sus casas. Luego también hay un fenómeno muy bonito en primavera que podéis ver, que es el arco iris.
que es un fenómeno de colores en el cielo que aparece después de la lluvia. Una de las cuestiones de la primavera es que hay mucho polen. El polen es esta sustancia amarilla que transportan las abejas, que son muy importantes, y el problema es que causa muchas alergias a las personas, ¿no? Alergias primaverales son típicas, ¿no? Por eso se dice la primavera la sangre altera también, ¿no? Porque siempre afecta a muchas personas. Es la época del crecimiento, ¿no? La naturaleza crece, ¿no? Se desarrolla, todos los animales y las plantas. Primavera es la época del deshielo, o sea, el hielo que hay en lo alto de las montañas se va deshaciendo o deshelando. Entonces es la época de la primavera, es la época del deshielo, que toda ese agua de la nieve, de las montañas, va a parar a los ríos y luego al mar. Bueno, luego en primavera siempre tenemos muchísimas fiestas, ¿no? Pero aquí en Murcia son muy populares, muy importantes las fiestas de primavera. Igual que en Murcia, en muchas otras ciudades de España siempre hay fiestas en primavera. ¿Cuáles son las sensaciones de la primavera? Bueno, pues la primavera no solo se ve, sino que también se siente. Aquí tienes algunas sensaciones interesantes sobre la primavera. Sobre lo que vemos, ya hemos hablado de las flores, de los árboles, las mariposas, los días más largos. Sobre lo que oímos, oímos a los pajaritos cantando, revoloteando, podemos oír la lluvia, podemos oír llover, podemos oír el viento, la brisa, soplar entre las hojas, porque ya, claro, ya abrimos las ventanas, ya ese cerramiento del invierno ya desaparece y abrimos, ¿no? Y entonces ya oímos todos los sonidos de la naturaleza, ¿no? La primavera además también es lo que olemos, ¿no? Percibimos con todos los sentidos, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, tocar, ¿no? Entonces la primavera, el sentido del olfato es muy importante porque olemos a muchas flores, a muchas plantas, por ejemplo cuando cortan la hierba, el césped verde y olemos ese olor tan característico y tan bonito, ¿no? Que te recuerda, no sé, a cosas, ¿no? De cuando eras pequeño o joven, ¿no? Ese olor a tierra mojada. Es el aroma, ¿no? De las plantas aromáticas, de la hierba fresca después de la lluvia, del aire puro y fresco de la naturaleza. Luego en primavera también es lo que saboreamos, ¿no? Porque ya empieza a haber muchas frutas típicas de primavera. Aquí en la zona mediterránea, además de las fresas, las cerezas que nos vienen de Extremadura, del Valle del Jerte, tenemos aquí en esta zona mediterránea, por ejemplo, bueno, todavía hay limones, naranjas, mandarinas, pero ya empiezan, por ejemplo, los nísperos. Los nísperos no son tan populares, pero están muy, muy ricos, tan deliciosos. Y luego pues también tenemos miel que está tan deliciosa. La sensación de lo que sentimos, ¿no? En la piel, ¿no? Porque ya sentimos el calor, el sol del verano, aunque ya hay que empezar a usar, como hemos comentado, el sombrero. Este sombrero me acompaña durante la primavera y el verano. Y la protección solar. Empezamos a notar el viento en la cara, la brisa, ¿no? La brisa marina, la brisa del campo, ¿no? De las hojas, de los árboles, ¿no? Son muchos sentidos que podemos notar o experimentar si salimos a la naturaleza, claro, hablamos, ¿no? En medio de una ciudad con el tráfico, pues bueno, en las ciudades también afortunadamente hay parques. Entonces os recomiendo ir a un parque y sentir un poco la naturaleza, la primavera, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de la primavera? Bueno, pues las alergias primaverales causadas por el polen de los árboles, de las flores, de la hierba. Los síntomas que son estornudar, achus, achus, picar la nariz o picazón de la nariz y de los ojos continuamente, lloras o lagrimeas, ¿no? El verbo lagrimear o llorar, congestión nasal, ¿no? Sufres de congestión nasal, no puedes respirar bien.
¿Qué podemos hacer si tenemos alergia? Pues como prevención usar la máscara o mascarilla en los días con mucho polen, ¿no? Ahora ya normalmente esto se estudia y se avisa, ¿no? Se recomienda, ¿no? Y cerrar las ventanas y, claro, hay medicación que se llama antihistamínico. Antihistamínico es la medicación que necesitas si tienes alergia. Bueno, tenemos el problema de las picaduras de insectos, entonces tenemos que prevenir, ¿no? Tenemos que usar alguna crema, especialmente las personas que ya saben que tienen este problema de erupción o reacción alérgica a las picaduras de mosquitos, de cualquier insecto, ¿no? Ya que los síntomas son hinchazón, es decir, cuando te pica un insecto, pueden pasar dos cosas, que no te afecte demasiado, ¿no? Solo que se te pone un poco rojo y te pica un poco y tal. Pero claro, hay personas que es que aunque no se rasquen, cuando les pica, pues se les inflama y se les hace una reacción alérgica impresionante. Que entonces ya sí que tienen muchísima picazón, les pica muchísimo, incluso tienen ahí un calor y una rojez, incluso les puede dar fiebre, incluso una alergia puede hacer que te ahogues, ¿no? Yo tengo alergia a la picadura de avispa, ¿no? Entonces si me pican varias avispas me empiezo a ahogar, necesito ir al hospital a que me pinchen un antihistamínico, ¿no? Esto es un problema importante de la primavera, ¿no? Porque si estás por ahí por el campo necesitas llevar mucho cuidado, mucha prevención, llevar cremas preventivas y luego cosas para cuando te pican echarte rápidamente, ¿no? Luego tienes que beber mucha agua, tienes que tener mucho más cuidado que en invierno de beber mucha más agua, ¿no? Porque claro, ya empiezas a deshidratarte mucho más rápido, ¿no? ¿Qué más problemas tenemos en primavera? Pues una cosa que se llama astenia primaveral, que consiste en que tienes más cansancio, estás más cansado y fatigado. El verbo es cansar y fatigar. Esto te pasa porque, claro, el día es mucho más largo, ¿no? Mucho más largo, ya empieza el calor, ¿no? Entonces los cambios en la temperatura y en las horas de luz hace que tengas esta sensación de cansancio, falta de concentración, que no puedes pensar, cambios de humor, te encuentras bien, te encuentras mal. Luego para dormir pasa esto, ¿no? Que duermes bien o duermes mal, porque si hace frío, hace calor, no sabes ya si ponerte pijama de verano, pijama de invierno, ¿no? Y de día igual, ¿no? De día ahora hace frío. Luego sales ahí al sol y hace mucho calor, luego frío, luego calor, ¿no? Entonces esto es muy importante por llevar una alimentación siempre muy estable, muy equilibrada, que no nos falten las vitaminas, los minerales y la hidratación, el agua, ¿no? Conjuntivitis alérgica, causada por el polen y el polvo en el aire. Los síntomas son los ojos rojos, picazón, lagrimeo. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Pues usar gafas de sol, lavar bien la cara después de estar al aire libre. El asma es otro de los problemas importantes de la primavera, ya que al aumentar el polen y la humedad en el ambiente, pues aumentan los casos de asma. Asma es esto que te ahogas, ¿no? Entonces los síntomas son dificultad para respirar, tos, silbidos, así en el pecho. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Pues seguir el tratamiento que nos haya recomendado el médico y evitar zonas con alta concentración de polen. Bueno amigos, hasta aquí este vídeo de la primavera. Hay muchísimas más cosas que podríamos hablar de la primavera, pero yo creo que de momento está bien, ¿no? Así que nos vemos en el próximo vídeo hablando de otra estación. Hasta luego, bye.